Historia del comercio. Hace 10.000 años, en un valle del sur de China, alguien hizo algo que cambiaría para siempre la forma en que la humanidad sobrevive. No construyó un arma, no levantó un templo, metió una semilla en el barro. Esa semilla alimentó imperios, sostuvo civilizaciones enteras durante milenios, permitió que existieran ciudades que de otro modo jamás habrían podido nacer. Y hoy, más de la mitad de los seres humanos que caminan sobre este planeta dependen de ella para sobrevivir. Estamos hablando del arroz, del cultivo más influyente en la historia de la humanidad, del grano que no solo alimentó al mundo, sino que lo construyó. Pero la historia del arroz no es una historia amable, es una historia de poder, de hambre, de ingeniería imposible levantada con las manos, de imperios que nacieron porque supieron cultivarlo y de pueblos enteros que cayeron porque no pudieron. Es una historia que comenzó en un pantano y terminó en cada mesa del mundo, y empieza mucho antes de lo que cualquiera imagina. Hace 10.000 años, el planeta no se parecía en casi nada a lo que conocemos. No había ciudades, no había reinos. Los seres humanos vivían en grupos pequeños, moviéndose de un lugar a otro siguiendo animales y frutos silvestres. En ese mundo, en la región que hoy ocupa el sur de China, concretamente en la cuenca del río Yangtze, los grupos humanos que vivían allí comenzaron a hacer algo distinto. Empezaron a observar una planta que crecía de forma natural en las zonas pantanosas. Una gramínea de tallo fino, de hojas largas, que producía pequeñas semillas agrupadas en racimos. La recogían, la comían, y en algún momento alguien decidió no solo recogerla, sino plantarla. Ese momento, que no tiene fecha exacta ni nombre conocido, es el nacimiento del arroz cultivado. Durante siglos, ese proceso fue lento. Ensayo, error, observación. Los agricultores del Yangtze aprendieron que el arroz necesitaba agua, mucha agua. No solo lluvia, sino agua estancada, controlada, presente de forma constante durante buena parte de su ciclo de crecimiento. Aprendieron a crear pequeños diques de barro, a desviar cursos de agua, a inundar parcelas de tierra de manera deliberada. Sin saberlo, estaban inventando la agricultura hidráulica. Estaban domesticando no solo una planta, sino un paisaje entero. Hacia el año 8000, antes de nuestra era, el arroz cultivado ya era una realidad consolidada en el valle del Yangtze. Las comunidades que lo producían tenían algo que la mayoría de los grupos humanos de ese momento no tenían: un excedente de alimento. Podían guardar grano.
podían sobrevivir un mal invierno, podían crecer, y crecieron. Pero el sur de China no fue el único lugar donde el arroz apareció de forma independiente. En la India, en la región del Ganges, agricultores que nunca habían tenido contacto con los del Yangtze domesticaron su propia variedad de arroz hace aproximadamente 4.000 años. Una variedad diferente, adaptada a condiciones distintas, pero igualmente capaz de sostener poblaciones enormes. Esto no fue coincidencia, fue la respuesta humana a una misma presión, la necesidad de alimentar a más personas de las que la recolección podía sostener. Las dos grandes civilizaciones del arroz nacieron así, en paralelo, a miles de kilómetros de distancia, sin saber la una de la otra, y durante milenios se desarrollaron de formas distintas. En China, el cultivo del arroz se convirtió en la columna vertebral de un proyecto civilizatorio de proporciones colosales. En la India, el arroz se integró en una cultura que lo elevó a dimensión casi sagrada, que lo convirtió en símbolo de abundancia, de fertilidad, de vida. En ambos casos, el resultado fue el mismo. Poblaciones que crecían, aldeas que se convertían en pueblos, pueblos que se convertían en ciudades. El arroz no solo alimentaba cuerpos, creaba las condiciones para que existieran estructuras políticas, jerarquías, especializaciones. Si una comunidad podía producir suficiente arroz para alimentar a toda su gente con el trabajo de solo una parte de ella, el resto podía dedicarse a otras cosas, a construir, a gobernar, a hacer guerra, a hacer arte. La civilización, en muchos sentidos, es hija del grano. En China, el arroz y el poder político estuvieron entrelazados desde el principio de una forma que no tiene parangón en ningún otro cultivo. Las primeras dinastías chinas entendieron algo que les tomó siglos a otros imperios aprender. Controlar el agua era controlar el arroz, y controlar el arroz era controlar a la gente. El problema del arroz en los campos anegados es que no puedes cultivarlo solo. Un dique de barro que un hombre construye en una tarde puede inundar el campo de su vecino. El agua que tú desvías para tus parcelas es agua que a otro le falta. Gestionar el cultivo del arroz a escala implica necesariamente coordinación. Y coordinación a escala implica autoridad. Un alguien o un grupo de alguienes que decida cómo se distribuye el agua, quién riega primero, quién construye qué tramo del canal. El arroz, casi por obligación estructural, favorece la aparición del Estado. La dinastía Shang, que gobernó China hace más de 3.000 años, ya controlaba extensas redes de irrigación en el valle del río Amarillo y en los afluentes del Yangtze. Los registros de esa época, escritos en huesos y en bronce, mencionan el arroz constantemente. No como algo marginal, sino como la base sobre la que se calculaba la riqueza, el tributo, la capacidad militar de un reino. Un ejército necesitaba arroz. Una campaña militar se medía en términos de cuánto grano podías llevar y durante cuántos días podías mantener a tus soldados alimentados. Perder una cosecha de arroz no era un inconveniente económico, era una catástrofe política. Pero fue durante la dinastía Han, que gobernó China durante más de 4 siglos en torno al cambio de era, cuando el arroz alcanzó una dimensión verdaderamente imperial. El Estado Han construyó sistemas de irrigación de una escala que el mundo antiguo nunca había visto, canales que atravesaban centenares de kilómetros, embalses que regulaban el flujo de ríos enteros, con puertas de piedra y madera que los ingenieros imperiales podían abrir y cerrar para inundar o drenar campos
según las necesidades de la temporada. Todo eso al servicio del arroz. Los funcionarios Han tenían instrucciones precisas sobre cómo supervisar el cultivo en sus provincias. Informaban a la capital sobre el estado de los canales, el nivel de los ríos, las perspectivas de cosecha. El gobierno central respondía con recursos, con mano de obra, con prioridades. Era una burocracia del grano, un aparato estatal cuya razón de ser más fundamental era asegurarse de que el arroz creciera, se cosechara y se distribuyera. China durante la dinastía Han tenía ya una población que rondaba los 60 millones de personas. Eso no era posible sin el arroz, y el arroz no era posible sin el Estado. Mientras China construía su civilización del arroz en el este, la planta seguía expandiéndose. Siguió los caminos del comercio y de la guerra, empujada por mercaderes, por soldados, por migrantes que llevaban sus semillas consigo al desplazarse. Hacia el año 2500 antes de nuestra era, el arroz ya había llegado a gran parte del sudeste asiático. Lo encontramos en Tailandia, en Vietnam, en Camboya, en Indonesia, y en cada uno de esos lugares el arroz no llegó solo. Llegó con sus técnicas, con su forma de organizar el espacio, con su lógica de irrigación y cooperación. Los pueblos del sudeste asiático transformaron geografías enteras para cultivarlo. Las terrazas de arroz de Banaue, en Filipinas, construidas hace más de 2000 años por el pueblo Ifugao, son quizás el ejemplo más espectacular. Kilómetros y kilómetros de laderas de montaña excavadas y aterrazadas a mano, con sistemas de irrigación de una precisión que hace que el agua fluya de terraza en terraza de arriba abajo sin pérdida. Si esas terrazas se pusieran en fila, cubrirían casi la mitad de la circunferencia de la Tierra. Todo eso hecho sin maquinaria, con herramientas de madera y piedra, con siglos de conocimiento acumulado, con la necesidad de alimentar a una comunidad en una montaña donde sin esas terrazas no habría podido crecer casi nada. El arroz no solo se adaptó a los paisajes, los creó. En el siglo IV antes de nuestra era, cuando Alejandro Magno cruzó el Indo y entró en la India, sus soldados encontraron algo que los dejó perplejos. Campos inmensos de una gramínea extraña, metida en agua, que los locales cosechaban con una eficiencia que los macedonios no podían comprender. Uno de los oficiales de Alejandro, Nearco, escribió sobre ello. Describió campos cubiertos de agua donde crecía una planta de la que los indios hacían su alimento principal. Los griegos, acostumbrados al trigo y a la cebada, miraban esos campos inundados y no entendían cómo algo útil podía crecer así. Pero lo hacía, y lo hacía en cantidades que sostenían civilizaciones que en ningún aspecto parecían inferiores a las suyas. Los griegos se llevaron el arroz, no en grandes cantidades, no todavía, pero los registros muestran que llegó a la cuenca mediterránea durante los siglos siguientes. Los romanos lo conocían, lo llamaban orisa, que es de donde viene la palabra en casi todas las lenguas europeas. Pero en Roma, el arroz era un artículo de lujo, caro, exótico, difícil de obtener. Los romanos comían trigo. Su civilización entera estaba construida sobre el trigo. El arroz era una curiosidad que los médicos recetaban para problemas digestivos, igual que los griegos habían recetado el azúcar siglos atrás. No había llegado aún el momento del arroz en Europa, pero se acercaba. Ese momento llegó con el Islam. Entre los siglos VII y X de nuestra era, el califato islámico se expandió a una velocidad que el mundo antiguo no había conocido.
En menos de un siglo, el Islam pasó de ser la religión de una ciudad en Arabia a ser el sistema político y cultural que gobernaba desde la península ibérica hasta las fronteras de China. Y ese califato, que conectaba en una sola red comercial y administrativa territorios que jamás habían estado unidos, hizo algo que cambiaría la historia de la alimentación. Distribuyó el arroz. Los agricultores y agrónomas del mundo islámico eran herederos de tradiciones agrícolas distintas. Persas, egipcios, sirios, españoles, todos con sus propias plantas, sus propios saberes. Y los califas, que entendían que la prosperidad de su estado dependía de la productividad de sus tierras, promovieron de forma activa la transferencia de cultivos entre regiones. El arroz, que ya se cultivaba en Persia y en Mesopotamia desde hacía siglos, fue una de las plantas que el mundo islámico tomó y distribuyó hacia el oeste. Llegó a Egipto, llegó al norte de África, llegó crucialmente a la península ibérica. Los agricultores árabes y bereberes que cultivaron al-Ándalus durante casi 8 siglos transformaron el paisaje del sur de la península ibérica con una ingeniería del agua de precisión extraordinaria. La huerta valenciana, que hoy sigue produciendo el arroz con el que se hace la paella, es en gran parte herencia directa de los sistemas de irrigación que los agricultores de Al-Ándalus construyeron hace más de 1000 años. El Tribunal de las Aguas de Valencia, que sigue reuniéndose cada jueves en la puerta de la catedral para resolver disputas sobre el reparto del agua de riego, existe desde hace más de 1000 años. Es la institución democrática en activo más antigua de Europa. Y existe porque el arroz necesita agua, y el agua necesita que alguien decida cómo se reparte. Desde la península ibérica, el arroz siguió moviéndose. Los cruzados que llegaron a Tierra Santa en los siglos XI y XII entraron en contacto con el arroz de forma intensa, de la misma manera que entraron en contacto con el azúcar. Cuando volvieron a sus reinos en Francia, en Inglaterra, en Alemania, llevaron consigo especias, telas y nuevas ideas sobre la comida. El arroz era una de ellas, pero en el norte de Europa, el clima era demasiado frío y húmedo de la manera equivocada para cultivarlo. Podía importarse a precios elevados como artículo de lujo, y así se consumía. En los banquetes de los nobles medievales europeos, el arroz aparece en los recetarios como ingrediente de potajes espesos y dulces, mezclado con leche de almendras y azúcar, en platos que hoy nos resultarían irreconocibles, pero que en la mesa medieval representaban sofisticación y riqueza. Mientras Europa miraba el arroz como un lujo lejano, en Asia el grano seguía construyendo imperios. El imperio Jemer, que tuvo su apogeo entre los siglos IX y XV en la región que hoy conocemos como Camboya, es quizás el ejemplo más dramático de una civilización construida enteramente sobre el arroz. Angkor, la capital del imperio Jemer, fue en su momento la ciudad más grande del planeta. En el siglo XII, cuando Londres no llegaba a 100.000 habitantes y París rondaba esa misma cifra, Angkor albergaba entre 750.000 y 1 millón de personas. 1 millón de personas en una ciudad en medio de la selva del sudeste asiático en el siglo XII, sin ferrocarril, sin camiones, sin refrigeración, sin industria. ¿Cómo era eso posible? Arroz. Solo arroz. Los ingenieros jemeres construyeron uno de los sistemas de irrigación más sofisticados del mundo antiguo, una red de canales, embalses y presas que capturaba el agua de los monzones, la almacenaba en reservorios llamados barais y la distribuía a los campos de arroz durante la estación seca. El mayor de esos barais, el Baray Occidental,
Tenía 8 kilómetros de largo por 2 de ancho. Podía almacenar más de 50 millones de metros cúbicos de agua, hecho a mano, construido con tierra excavada y acarreada por decenas de miles de trabajadores a lo largo de décadas. Y ese sistema permitía hasta 3 cosechas de arroz al año en una región donde sin irrigación solo habría sido posible una. 3 cosechas, el triple de alimento, el triple de capacidad para sostener población, el triple de poder. Los dioses gemeres vivían en templos de piedra construidos en forma de montañas. Los reyes gemeres se presentaban como dioses en la tierra, y la teología entera de ese imperio tenía en el agua y en el arroz su sustento físico más fundamental. Cuando el sistema de irrigación comenzó a deteriorarse en el siglo XIV, cuando los canales se llenaron de sedimentos y los baráis dejaron de funcionar con la eficiencia de antes, Angkor empezó a vaciarse. No de golpe, no por una invasión o una guerra, sino lentamente, a medida que la tierra dejaba de producir lo suficiente para alimentar a 1 millón de personas. El colapso de Angkor no fue un colapso político, fue un colapso hidráulico. Fue el arroz que se marchó. En la India, el arroz había adquirido una dimensión que iba mucho más allá de lo alimentario. Estaba presente en cada ritual de importancia. En los matrimonios se lanzaba arroz sobre los novios. En los nacimientos, el primer alimento sólido que un bebé probaba en muchas comunidades era arroz cocido en una ceremonia llamada Annaprashana. En los ritos fúnebres, el arroz acompañaba al difunto. Los textos sagrados del hinduismo mencionan el arroz cientos de veces. El dios Vishnu, en alguna de sus formas, está asociado al arroz. La diosa Lakshmi, señora de la prosperidad, es también la diosa del arroz. En la India, comer arroz no era solo nutrirse, era participar de algo sagrado. Y esa dimensión espiritual no era decorativa, tenía consecuencias prácticas inmensas. En sociedades donde el arroz era sagrado, cuidarlo era también un acto de devoción. Los agricultores que mantenían sus campos en buen estado no solo eran buenos campesinos, eran personas piadosas. Los rituales que rodeaban la siembra y la cosecha funcionaban como mecanismos de transmisión de conocimiento agrícola a través de las generaciones. Las ofrendas de la primera cosecha garantizaban que los mejores granos se reservaran para la siguiente siembra. La religión, en ese contexto, era también agronomía. Hacia el año 1000 de nuestra era, el arroz había completado su conquista de Asia. Desde Japón hasta Sri Lanka, desde las llanuras del Yangtze hasta los valles del Himalaya, el arroz era el cultivo central de la mayoría de las civilizaciones del continente más poblado de la Tierra. Y con él había venido todo lo demás. Los sistemas de irrigación que permitían concentrar poblaciones enormes en lugares que de otro modo no podrían sostenerlas. Las estructuras de cooperación que obligaban a comunidades enteras a trabajar juntas para gestionar el agua. Las jerarquías burocráticas que se especializaban en administrar el grano. El arroz había creado un tipo de sociedad específico, denso, coordinado, capaz de movilizar mano de obra a escalas que los cultivos de secano nunca hubieran permitido. Pero todavía le faltaba dar el salto que lo convertiría en el alimento de la humanidad entera. Ese salto vendría con los grandes viajes de exploración, con la conexión del mundo que comenzó en el siglo XV y que cambiaría para siempre los flujos de plantas, animales, enfermedades e ideas entre continentes. En África, el arroz tiene una historia propia que durante mucho tiempo fue ignorada por los historiadores europeos.
Antes de que llegara cualquier influencia asiática, en la región del río Níger, en lo que hoy es Mali, las comunidades locales habían domesticado de forma independiente una variedad africana de arroz, el Oryza glaberrima, hace aproximadamente 3.000 años. Una domesticación independiente, un proceso paralelo al de China y al de la India, en otro continente, a partir de una especie diferente pero del mismo género. El arroz africano alimentó civilizaciones como el Imperio de Ghana, el de Mali, el de Songhai, antes de que ningún europeo hubiera oído hablar de ellas. Este dato importa mucho, porque cuando los portugueses comenzaron a explorar la costa occidental de África en el siglo XV y encontraron comunidades que ya cultivaban arroz con una competencia extraordinaria, no estaban encontrando pueblos primitivos que necesitaban ser civilizados. Estaban encontrando agricultores sofisticados con siglos de experiencia en el cultivo de un grano que los propios europeos apenas conocían. Y cuando esos africanos fueron arrancados de sus comunidades y llevados a la fuerza a las Américas como mano de obra forzada para las plantaciones de arroz en Carolina del Sur y Georgia, llevaron consigo ese conocimiento. El arroz que enriqueció a los plantadores del sur de los Estados Unidos fue cultivado con el saber de personas a las que se había despojado de todo menos de lo que llevaban en la cabeza. La llegada del arroz al continente americano tiene varias rutas. Los portugueses llevaron el arroz asiático a Brasil en el siglo XVI. Los españoles lo plantaron en México y en el Caribe. Pero la historia más importante del arroz en América es la del sur de los actuales Estados Unidos, donde el cultivo se convirtió en la base de una economía de plantación que marcó profundamente la historia del país. En la colonia de Carolina, fundada en la segunda mitad del siglo XVII, los colonos europeos intentaron cultivar varias cosas con resultados mediocres. El suelo y el clima del litoral atlántico de lo que hoy es Carolina del Sur tenían condiciones que los europeos no sabían aprovechar. Había marismas, áreas pantanosas, zonas de tránsito entre agua dulce y salada, un paisaje que para los colonos ingleses era hostil e incomprensible. Para los agricultores de las costas de Sierra Leona, de Guinea, de Senegal, ese paisaje era perfectamente reconocible. Era el tipo de terreno que sus ancestros habían cultivado durante generaciones. Así fue como el arroz se convirtió en la base económica de la colonia de Carolina, no por el ingenio de los colonos europeos, por el conocimiento de los africanos esclavizados que sabían cómo drear marismas, cómo construir diques de marea, cómo gestionar los ciclos del agua salada y dulce para crear campos de arroz en un ambiente que los ingleses solos jamás habrían podido aprovechar. Hay registros que muestran que los plantadores de Carolina llegaban a los mercados de esclavos de Charleston buscando específicamente a personas procedentes de las regiones arroceras de África Occidental. No cualquier trabajador, trabajadores que supieran de arroz. El conocimiento tenía precio, y ese precio lo pagaban con su libertad quienes lo poseían. Mientras el arroz se expandía por las Américas, en Asia seguía siendo el eje sobre el que giraba todo. Y en ningún lugar esto era más evidente que en China, donde durante la dinastía Song, entre los siglos X y XIII, ocurrió algo que los historiadores llaman la revolución del arroz de grano champenois. Suena técnico, pero sus consecuencias fueron sencillamente enormes. Los comerciantes de la dinastía Song importaron desde el reino de Champa, en lo que hoy es el centro de Vietnam, una variedad de arroz con una característica que ninguna variedad china poseía: maduración temprana. El arroz champenois podía cosecharse en apenas 60 días desde la siembra,
frente a los 150 días de las variedades locales. Eso significaba que en las mismas tierras, donde antes se hacía una cosecha al año, ahora podían hacerse 2, e incluso 3, en las regiones más cálidas. El gobierno Song distribuyó esa variedad de forma activa entre los agricultores, promovió su adopción con incentivos, explicó sus ventajas. Fue una política agrícola de Estado, deliberada y sistemática, y funcionó. La población de China, que había rondado los 40 o 50 millones durante siglos, empezó a crecer de forma explosiva. En 200 años, China pasó de tener unos 50 millones de habitantes a más de 100 millones. 100 millones de personas, en una época en que el resto del mundo en su conjunto no llegaba a esa cifra. Ese crecimiento fue posible porque el arroz podía producirse el doble de rápido, alimentar el doble de gente, sostener el doble de ciudades. La revolución del arroz champenois fue uno de los saltos demográficos más importantes de la historia humana, y ocurrió porque alguien tuvo la idea de plantar un arroz que crecía más rápido. Esa densidad de población que el arroz hacía posible en China tenía consecuencias que iban mucho más allá de los números. En una sociedad donde había mucha gente concentrada en poco espacio, el arroz generó una forma específica de trabajar. El cultivo del arroz en campos inundados, con sus miles de pasos precisos de preparación del terreno, trasplante de plántulas, gestión del agua, control de plagas, cosecha y trilla, requiere una cantidad de trabajo por hectárea mucho mayor que el trigo o el maíz, pero también produce una cantidad de calorías por hectárea mucho mayor. Es un intercambio, más trabajo, más comida, y en una región con mucha gente y poca tierra, ese intercambio tiene todo el sentido del mundo. Los economistas llaman a esto intensificación agrícola, y el arroz la lleva al extremo. Un agricultor que cultiva trigo puede alimentarse a sí mismo y a unas pocas personas más. Un agricultor que cultiva arroz en campos bien gestionados puede alimentar a muchas más. Por eso, las regiones arroceras de Asia podían sostener densidades de población que las regiones trigueras de Europa o las maiceras de América no podían igualar. Por eso China, India, Indonesia, Bangladesh, Vietnam son hoy los países más poblados del planeta, porque el arroz permitió que eso fuera posible. A finales del siglo XV y durante el XVI, cuando los portugueses y los españoles conectaron el mundo con sus viajes de exploración, el arroz ya era el alimento de más de la mitad de la humanidad. Pero todavía faltaba el capítulo que lo convertiría en un asunto geopolítico de primera magnitud. Ese capítulo se escribiría en los siglos siguientes, a medida que las potencias coloniales europeas entendieron que controlar el arroz significaba controlar el mundo que estaban conquistando. Los holandeses, que dominaron el comercio marítimo del sudeste asiático durante el siglo XVII, a través de la Compañía de las Indias Orientales, entendieron esto con una claridad despiadada. En las islas de la actual Indonesia, que entonces llamaban las Indias Orientales Neerlandesas, los holandeses no solo controlaban el comercio de especias, controlaban el acceso al arroz. En las regiones donde querían ejercer presión política, podían cortar el suministro de arroz. En las regiones donde necesitaban mano de obra, podían ofrecerlo como incentivo. El arroz era palanca, el arroz era poder. Los británicos aprendieron la misma lección en la India. La Compañía de las Indias Orientales Británica, que fue progresivamente tomando el control político de la India a lo largo del siglo XVIII, encontró en el arroz una herramienta fiscal de enorme potencia.
Los campesinos indios pagaban sus impuestos en arroz. El Estado colonial los evaluaba y los recaudaba, y cuando las cosechas fallaban, como fallaron de forma catastrófica varias veces durante el período colonial, el resultado era hambre a una escala que la India nunca había conocido antes de forma tan brutal. Las grandes hambrunas del período colonial británico en la India, que en el siglo XIX acabaron con la vida de decenas de millones de personas, no fueron solo desastres naturales. Fueron el resultado de un sistema diseñado para extraer arroz de la India sin importar lo que les ocurriera a quienes lo producían. El grano se exportaba cuando la gente moría de hambre porque los precios en el mercado lo hacían rentable. La lógica del mercado colonial no distinguía entre una cosecha mala y una catástrofe humana. El escritor indio Utsa Patnaik calculó que entre el año 1700 y el 1947, el año de la independencia, Gran Bretaña extrajo de la India una riqueza equivalente a 45 billones de dólares actuales. Una parte significativa de esa riqueza era grano, era arroz. Era el trabajo de campesinos que cultivaban un suelo que sus familias habían labrado durante generaciones y que ahora servía para enriquecer a una potencia a miles de kilómetros de distancia. En Japón, el arroz ocupó un lugar en la cultura nacional que no tiene equivalente en ningún otro país del mundo. La palabra japonesa para arroz cocido, gohan, es también la palabra para comida en general. Decir que has comido en japonés es literalmente decir que has comido arroz. El koku, la unidad con la que se medía la riqueza de los señores feudales japoneses durante siglos, era la cantidad de arroz necesaria para alimentar a una persona durante un año. La riqueza de un daimyo, de un señor de la guerra, no se medía en oro ni en tierras, sino en cuántos koku de arroz podía producir su dominio. El salario de los samuráis se pagaba en arroz. El shogunato Tokugawa, que gobernó Japón durante más de 2 siglos a partir del 1600, era en esencia un sistema de gestión del arroz con un ejército. El arroz no solo sostenía a la gente, era la moneda, la medida, el fundamento de todo el orden social. Cuando el comodoro Matthew Perry llegó a Japón en 1853 con sus barcos de vapor y forzó la apertura del país al comercio exterior, una de las primeras cosas que los observadores occidentales notaron fue la disciplina con la que los campesinos japoneses cultivaban sus campos de arroz. No había un centímetro de tierra productiva sin aprovechar. Cada ladera escarpada tenía sus terrazas. Cada gota de agua de los canales llegaba donde tenía que llegar. Era, dijeron algunos de esos observadores, con una mezcla de admiración e incomprensión, como si la relación entre el japonés y su campo de arroz fuera algo diferente a la relación entre un granjero y su cultivo. Más íntima, más total. No se equivocaban. El siglo XX trajo al arroz su mayor crisis y su mayor triunfo casi al mismo tiempo. La crisis llegó primero. A medida que las poblaciones asiáticas crecían a un ritmo que ni siquiera el arroz tradicional podía sostener, el fantasma del hambre masiva volvió a presentarse. En la década de 1950, demógrafos y economistas calculaban que en el plazo de 1 o 2 generaciones, India, China, Indonesia y el resto de Asia enfrentarían hambrunas de proporciones inimaginables. La tierra disponible no alcanzaba. Los métodos tradicionales no bastaban. Las proyecciones eran aterradoras. La respuesta fue lo que se conoce como la Revolución Verde, un programa de investigación científica financiado en parte por la Fundación Rockefeller,
y en parte por los gobiernos de varios países, que se propuso crear variedades de arroz de alto rendimiento que produjeran mucho más grano por hectárea que cualquier variedad existente. El trabajo central lo hizo el Instituto Internacional de Investigación del Arroz, fundado en Filipinas en 1960, que en menos de una década desarrolló variedades como el IR8, apodado el arroz milagroso. El IR8 producía casi 10 veces más grano por hectárea que las variedades tradicionales. 10 veces. En los mismos campos, con la misma tierra y la misma agua, podías obtener 10 veces más comida. Entre 1965 y 1980, la producción mundial de arroz casi se duplicó. India, que en los años 60 importaba millones de toneladas de arroz, se convirtió en exportadora. Filipinas, que dependía de las importaciones, alcanzó la autosuficiencia. La hambruna masiva que los demógrafos habían predicho para Asia no llegó. El científico Norman Borlaug, que lideró la investigación paralela en trigo que también formó parte de la Revolución Verde, recibió el Premio Nobel de la Paz en 1970. Millones de personas que deberían haber muerto de hambre, según las proyecciones de los años 50, están vivas en parte por ese trabajo. Pero la Revolución Verde tuvo un precio. Las variedades de alto rendimiento necesitaban fertilizantes sintéticos y pesticidas en cantidades que el arroz tradicional no requería. El agua se usaba con una intensidad que los sistemas de irrigación tradicionales no habían conocido. El suelo se agotó en algunas regiones. La biodiversidad de variedades locales de arroz, que durante milenios había sido una red de seguridad frente a plagas y condiciones climáticas cambiantes, se redujo drásticamente cuando todos los agricultores empezaron a plantar las mismas pocas variedades de alto rendimiento. Se salvaron vidas a corto plazo y se crearon vulnerabilidades que todavía hoy no están resueltas. Hoy, el arroz alimenta a más de 3.500 millones de personas. Para más de la mitad de esa cifra, es el alimento que proporciona la mayor parte de sus calorías diarias, no como complemento, no como guarnición, como base, como lo más parecido que existe a un alimento único que sostiene la vida. La producción mundial de arroz supera los 500 millones de toneladas al año. China sigue siendo el mayor productor, seguida de India, Indonesia, Bangladesh y Vietnam. Los 5 países más arroceros del planeta son 5 de los países más poblados del planeta. No es casualidad, es la misma ecuación que lleva 10.000 años funcionando. Más arroz, más gente. Más gente, más arroz. Un ciclo que nadie decidió conscientemente, pero que se ha perpetuado porque funciona. El arroz también es hoy objeto de una geopolítica intensa que la mayoría de la gente no ve. Cuando Japón negocia acuerdos comerciales, el arroz es siempre el punto más sensible. Cualquier apertura del mercado japonés al arroz extranjero es una crisis política interna de primera magnitud, porque en Japón el arroz no es un commodity, es identidad nacional. Cuando India prohíbe las exportaciones de arroz en momentos de tensión interna, los precios mundiales se disparan y países que dependen de esas importaciones entran en dificultades. En 2023, India restringió las exportaciones de arroz no basmati y el precio internacional del arroz subió más de un 20% en pocas semanas. 20% de subida en el alimento principal de la mitad de la humanidad, en cuestión de semanas. Eso es poder. Eso es lo que significa el arroz en el mundo actual. Y luego está el problema del clima.
El arroz es el cultivo que más agua consume en términos globales. Los campos de arroz inundados consumen aproximadamente el 40% del agua de irrigación que se usa en la agricultura mundial. En un planeta donde el acceso al agua dulce es ya uno de los conflictos más urgentes del presente, esa cifra es difícil de ignorar. Además, los campos de arroz inundados producen metano, uno de los gases de efecto invernadero más potentes. La agricultura del arroz representa aproximadamente el 10% de las emisiones agrícolas globales de metano. En el debate sobre el cambio climático, el arroz es un actor que nadie quiere señalar porque es el alimento de demasiada gente como para que señalarlo resulte políticamente manejable. Pero los científicos trabajan en variedades que necesiten menos agua, en técnicas de cultivo que reduzcan las emisiones, en formas de mantener la productividad del arroz en un clima que está cambiando a una velocidad que los sistemas de irrigación tradicionales no estaban diseñados para afrontar. La temperatura media del planeta está subiendo. Los monzones están cambiando su patrón. Los glaciares del Himalaya, cuyo deshielo alimenta los ríos que irrigan los campos de arroz de cientos de millones de personas, están retrocediendo. Los arroceros del delta del Mekong ven cómo el agua salada del mar entra cada vez más adentro de sus campos durante la estación seca. En Bangladesh, uno de los países más arroceros y más vulnerables al cambio climático del mundo, partes del territorio que hoy producen arroz estarán bajo el agua en pocas décadas si las proyecciones actuales se cumplen. El cultivo que durante 10.000 años permitió a la humanidad adaptarse al medio ambiente enfrenta ahora el desafío de adaptarse a un medio ambiente que la propia humanidad está alterando. Hay algo que merece decirse antes de terminar, algo que los libros de historia raramente mencionan, pero que cualquiera que haya pasado tiempo en las regiones arroceras de Asia conoce de forma intuitiva. El arroz no solo alimentó cuerpos, formó caracteres. Hay un estudio publicado en la revista Science en 2014, realizado por investigadores de la Universidad de Virginia, que comparó los patrones de pensamiento y comportamiento de personas de regiones arroceras y trigueras de China. Lo que encontraron fue que las personas de regiones arroceras mostraban de forma sistemática mayores tendencias hacia el pensamiento colectivo, hacia la cooperación, hacia la consideración de las necesidades del grupo sobre las del individuo. Las personas de regiones trigueras mostraban mayor tendencia hacia el pensamiento individualista. La hipótesis que propusieron, que por supuesto sigue debatiéndose, es que el cultivo del arroz, por requerir coordinación colectiva del agua y del trabajo, seleccionó a lo largo de generaciones formas de organización social y de pensar el mundo que el trigo, que puedes cultivar solo, no requería. No es una idea simple. No es una idea que deba tomarse como una verdad absoluta, pero es una idea que hace pensar que el cultivo que eliges o que el azar histórico te impone puede moldear no solo tu economía, sino tu manera de relacionarte con los demás. Que el grano en el que basas tu supervivencia puede terminar estructurando cómo piensas, cómo cooperas, cómo confías. Si eso es cierto, entonces el arroz no solo alimentó civilizaciones, las inventó. 10.000 años después de que alguien metiera una semilla en el barro junto al Yangtze, el arroz sigue siendo la respuesta que la humanidad da a la pregunta más antigua que existe: ¿cómo sobrevivir mañana? Está en el cuenco de una familia en Hanoi que come a las 6 de la tarde.
Está en el campo que un anciano de 80 años en Japón cuida con el mismo cuidado con el que su abuelo lo cuidó a él. Está en el laboratorio de Filipinas, donde un científico lleva 20 años intentando crear una variedad que sobreviva a la inundación salina. Está en la cocina de alguien que esta noche, en Madrid, en Lagos, en Ciudad de México, en Los Ángeles, va a poner a hervir agua y a echar un puñado de granos blancos en un cazo, sin pensar ni por un segundo en los 10 milenios de historia que hay detrás de ese gesto tan simple. El cultivo más poderoso de la historia humana no llegó a nosotros con fanfarria ni con conquista. Llegó grano a grano, campo a campo, civilización a civilización. Silencioso, paciente, indispensable, como el propio arroz.